Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 4. En esta oportunidad vamos a trabajar con las estructuras gramaticales de la unidad 4 del cuadernillo. Vamos a comenzar con el modo imperativo. Esta es una estructura que se utiliza generalmente para dar órdenes, instrucciones, advertencias, hacer pedidos. Es una estructura que es fácil de detectar porque no sigue la regla de la oración, de la estructura básica oracional del inglés. En inglés ustedes saben que todo verbo conjugado siempre lleva adelante el sujeto. No existe como en castellano el sujeto tácito, es decir, yo en castellano puedo decir yo como una manzana o puedo decir también como una manzana sin el sujeto delante. En inglés no. En inglés siempre tengo que tener el sujeto delante. ¿Sí? Yo digo I eat an apple. Yo como una manzana. No puedo decirlo de otra manera. Entonces, esta estructura, la estructura imperativa, es la única estructura en inglés que comienza directamente con el verbo. ¿Sí? Se utiliza el verbo en infinitivo sin el to. Y si yo quiero negar, decir una oración imperativa, en negativo, voy a utilizar el auxiliar do seguido del not o la contracción don't. Entonces, por ejemplo, para dar órdenes puedo decir sit down now, siéntate ahora, pay attention, preste atención. O si quiero, por ejemplo, decir una oración en negativo, puedo decir don't cross there, no cruces allí. ¿Sí? Ahí en este caso estoy dando una advertencia. O por ejemplo, don't drink alcohol, no tomes alcohol. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. La siguiente estructura a trabajar en la unidad 4 es la oración condicional tipo 0. En inglés hay 4 tipos de oraciones condicionales. En este primer nivel vamos a trabajar los dos primeros tipos, el condicional tipo 0, que lo vamos a trabajar en la unidad 4 ahora, y el condicional tipo 1, que lo vamos a ver más adelante. En el siguiente nivel, en inglés 2, vamos a trabajar con los dos tipos restantes, el tipo 2 y el tipo 3. Una oración condicional, como dice su nombre, expresa una condición, ¿sí? Y se forma siempre con un conector que va a unir dos partes de la oración, ¿sí? El conector es la palabra if, que significa, equivale a nuestro sí. Es decir, una oración condicional siempre va a plantear una consecuencia, una condición para que se dé un resultado, ¿sí? Entonces, si pasa tal cosa, pasará tal otra. En este caso, el condicional tipo 0 lo utilizamos para expresar verdades científicas, hechos que nunca cambian o situaciones que son siempre reales. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen muy divertida que dice, if they can't find you, they can't wash you. Si no te pueden encontrar, no te pueden lavar. Eso dice el gato acá que no le gusta el agua. Otros ejemplos pueden ser, if you heat butter, it melts. Si calentas manteca, se derrite. Como se dan cuenta, esto es algo que se da siempre. Es un hecho que nunca cambia. O, por ejemplo, if you drop ice in water, it floats. Si tirás hielo en agua, flota. La estructura de esta oración condicional se forma con el if, se utiliza en la parte donde está el if el tiempo verbal presente simple y en la otra parte de la oración en la que se expresa el resultado de la condición también se forma con presente simple, porque justamente es este tiempo verbal el que utilizamos para expresar verdades científicas o hechos que son siempre así. Bueno, vamos a continuar con el último tema de la unidad, que tiene que ver con los adjetivos y los grados de los adjetivos. Ustedes saben que los adjetivos son las palabras que utilizamos para calificar, para describir, para contar cómo son los sustantivos. Hay 3 grados de los adjetivos. El primero es el grado neutro o positivo, ¿sí? Que es el adjetivo básico, el adjetivo simple. Por ejemplo, good, bueno, new, nuevo, big, grande, small, pequeño, ¿sí? Few, pocos, important, importante, young, joven. ¿Sí? Es el grado, el grado básico, el grado neutro positivo, es el adjetivo tal cual está, que usamos para describir
por ejemplo, a las personas, a las cosas, ¿sí? El segundo grado de los adjetivos es el grado comparativo. El grado comparativo lo utilizamos para comparar dos cosas, ¿sí? Hago comparaciones entre dos cosas y hay distintos tipos. Tenemos el comparativo de igualdad, cuando yo estoy confirmando que estoy comparando, perdón, dos cosas que son iguales, ¿sí? Y lo voy a formar con la palabra as, seguida del adjetivo, seguido de as. Entonces voy a decir, por ejemplo, Buenos Aires is as beautiful as París. Buenos Aires es tan linda como París. Ahí es que estoy diciendo que las dos ciudades son igual de lindas, ¿sí? Estoy comparando de la misma manera. Por otro lado, tenemos el comparativo de igualdad negativo, ¿sí? Cuando quiero decir que esto no es así. Entonces voy a utilizar la estructura not as, seguido del adjetivo, seguido de as. Entonces voy a decir, this flat is not as big as that house. Esto quiere decir, este departamento no es tan grande como esta casa, aquella casa, ¿sí? Estoy comparando las dos cosas y diciendo que no son de igual tamaño en este caso, no son igual de grande. También tenemos el comparativo de inferioridad, ¿sí? Que lo formamos con la palabra less, seguido del adjetivo, seguido de la palabra than. Este less equivale a nuestro menos. Entonces, por ejemplo, voy a decir Tom is less intelligent than Juan. Tom es menos inteligente que Juan. Y por último tenemos el comparativo de superioridad, ¿sí? Acá tenemos dos maneras de formarlos. Para las palabras cortas, para las palabras de una sílaba, los monosílabos o las palabras de dos sílabas, ¿sí? Se forma agregándole la terminación, el sufijo er, seguido de la palabra than. Entonces yo voy a decir, this book is cheaper than that magazine. Este libro es más barato que esa revista. Esta terminación er equivale al español a la palabra más, ¿sí? Este libro es más barato. Juan is taller than Pedro. Juan es más alto que Pedro. Y por último, a las palabras largas, las palabras de más de dos sílabas, para formar el comparativo tenemos que agregarle delante del adjetivo la palabra more, ¿sí? Y después el than. Entonces, por ejemplo, París is more interesting than Los Ángeles. ¿Sí? París es más interesante que Los Ángeles. Quiero hacerles un comentario para que tengan en cuenta. Cuidado con la palabra more, ¿sí? Algo difícil del inglés que nos complica mucho es que las palabras tienen más de un significado, depende del lugar que ocupan en la oración. Entonces, la palabra more la podemos usar con muchos otros usos. La podemos usar con el significado de más, pero por ejemplo, yo puedo decir more people come to Argentina. Más personas vienen a Argentina. En ese caso, no estoy ante un ejemplo de adjetivo comparativo. ¿Por qué? Porque la palabra que le sigue a more, en este caso people, no es un adjetivo, ¿sí? Es un sustantivo, personas. Entonces hay que tener cuidado al momento de buscar ejemplos de esta estructura de no confundirse, ¿sí? Porque si uno les pide busque ejemplo de adjetivo comparativo, me tengo que asegurar que la palabra que le sigue a more sea un adjetivo. Y por último, el último grado de los adjetivos es el grado superlativo, que lo utilizamos para hablar de que algo es lo mejor o lo peor dentro de una categoría. Al igual que en el grado comparativo, tenemos dos maneras de formar el superlativo de superioridad, perdón. La primera es para las palabras cortas, ¿sí? De una sílaba o dos sílabas, agregándole el sufijo est al final del adjetivo. Entonces, por ejemplo, voy a decir Mount Everest is the highest mountain. El monte Everest es la montaña más alta. Nuevamente, el sufijo st equivale a nuestro más en español. Y para las palabras largas de más de dos sílabas, utilizamos la palabra most delante del adjetivo, the most. Entonces yo voy a decir, this book is the most interesting. Este libro es el más interesante.
Y para el superlativo de inferioridad, en lugar de utilizar most, voy a utilizar la palabra least, que significa el menos. Entonces, this book is the least expensive book in this bookstore. Este libro es el libro más barato, perdón, menos caro en este caso, en toda la biblioteca. Bueno, espero que se haya entendido se hayan entendido las estructuras de esta clase. Cualquier duda saben que me pueden contactar por medio del aula virtual, en los foros o en la mensajería interna. Bueno, estamos en contacto.